Hola, continuamos hablando sobre la teoría ergódica y sus fundamentos, en particular la mecánica estadística y la teoría de la irreversibilidad. Vamos a comenzar hablando acerca de la teoría de la irreversibilidad. Como ya mencioné, los fenómenos irreversibles en el tiempo son aquellos para los que no conocemos medio de regresarlos o echarlos hacia atrás. Si vamos de un punto A a un punto B, ya no encontramos la manera de ir del punto B al punto A, por eso decimos que es irreversible. Los ejemplos típicos, los ejemplos formalizados desde el punto de vista de la termodinámica de los procesos irreversibles, se da cuando un proceso irreversible se da cuando hay un gradiente de alguna variable física, por ejemplo, un gradiente de temperatura, un gradiente de presión o un gradiente de concentración. La presencia de gradientes nos indica que hay un flujo en el sistema. Pueden ver estas teorías en este libro, Termodinámica de los procesos irreversibles de Sybren de Groot. Ahí podrán encontrar las ecuaciones fundamentales de esto, sobre todo la teoría de Onsager. Pero todo esto es a nivel fenomenológico. Fenomenológico quiere decir que es a un nivel en el que nosotros lo percibimos con nuestros sentidos. Nosotros podemos percibir la igualación de las temperaturas cuando hay un flujo de calor entre un objeto más caliente que se pega a uno más frío. Los pegamos y empieza a haber un flujo de calor. Cuando se agota el flujo, cuando el flujo se vuelve cero, entonces hay una temperatura uniforme a lo largo de todo el sistema físico y entonces decimos que ha llegado al equilibrio. Si hubiera también un gradiente de concentraciones, habría un flujo de materia que se empezaría a distribuir por toda esa materia se empezaría a distribuir por toda la suspensión. Entonces nosotros cuando llegue finalmente al equilibrio, es decir, cuando se haya distribuido por todos lados la materia, por toda la suspensión, entonces diremos que ya tenemos una densidad, un valor de la densidad de esa materia en esa suspensión. Como vemos, la tendencia a llegar a un estado de equilibrio se presenta en los sistemas físicos que se encuentran fuera de él. Cuando llegan al equilibrio ya no salen. A eso nos referimos con irreversibilidad. Llegan al equilibrio y ya no se mueven. Ese equilibrio se vuelve un equilibrio estable. Podemos perturbarlo, pero inmediatamente el sistema volverá a su estado de equilibrio. Es un estado de equilibrio estable. Eso es lo que pretende estudiar la mecánica estadística. La primera mecánica estadística que se desarrolló puede recuperar los resultados de la termodinámica del equilibrio, es decir, de aquellos sistemas que tienen una temperatura, una densidad, una presión uniforme a lo largo de todo el sistema. Esa es más o menos la mecánica estadística. Su hipótesis fundamental es lo que se denomina estabilidad de Poisson, que ya discutimos. ¿Dónde se puede ver esto? Miren, hay un libro fundamental en el que se introduce la estabilidad de Poisson, un libro que apareció en 1899, cuando Boltzmann estaba apenas construyendo su teoría de la irreversibilidad, y aparece en los métodos nuevos de la mecánica celeste. Aparece en el capítulo 26, este es el tomo 3, son 3, el capítulo 26 que se llama precisamente estabilidad de Poisson. Ahí Poincaré nos explica lo que significa la estabilidad de Poisson. La estabilidad de Poisson es tenemos un sistema en un punto de equilibrio, en un estado de equilibrio, se sale del equilibrio, empieza a moverse y transcurre un tiempo muy largo. Durante ese tiempo el sistema evoluciona, cambia, puede tomar todas las configuraciones posibles que le sean permitidas de acuerdo a ciertas constricciones como la energía, etcétera, la energía, el momento angular, el momento lineal, todas esas cantidades físicas, puede tomar todas las configuraciones posibles y volver al estado inicial infinitesimalmente cerca de su estado inicial. Eso se llama estabilidad de Poisson o estabilidad de largo plazo. Ese es el tipo de estabilidad que se requiere para poder establecer los elementos de la mecánica estadística, la famosa hipótesis ergódica. Maxwell y Boltzmann, vean este libro de Boltzmann, las lecturas en la teoría de los gases. Allí viene explicado cómo se usa esa hipótesis. A final de cuentas, la hipótesis ergódica es una hipótesis de caos. Suponemos que para poder aplicar la estadística en un sistema físico, para poder ya olvidarnos de las ecuaciones del movimiento y hacer estadística,
necesitamos que el sistema llegue a un estado caótico, y precisamente el estado de equilibrio es el estado más caótico posible y se le denomina también el estado de entropía máxima. Cuando llegamos al equilibrio, cuando se anulan los flujos irreversibles del sistema, llegamos al equilibrio y entonces la función entropía es máxima. Y decimos que el estado está en su estado de mayor incoherencia. ¿Por qué? Porque vean esto. Imaginen una suspensión, que es generalmente el ejemplo más sencillo de ver que incluso que el el flujo de calor. Imaginen una suspensión. En esa suspensión tienen acomodado en una región un conjunto de partículas allí. Esa es la materia. Como hay inhomogeneidad en el sistema, es decir, aquí está acumulada la materia y todo lo demás está libre, se establecerá un flujo porque hay un gradiente de densidades. Aquí es más denso el sistema que por la otra parte, donde no hay materia. Entonces empieza a dispersar la materia, se difumina. Y ese estado principalmente ordenado, donde aquí están y todo lo demás está solo, que es un estado de orden, empieza a desordenarse completamente y las partículas ocupan todo el espacio disponible. Llegan a un estado de caos. En ese estado de caos se puede establecer una función de distribución de probabilidades del equilibrio. En principio puede tener otra función de distribución y tenderá a llegar a esa función de distribución en el equilibrio, distribución de probabilidades. La hipótesis ergódica, desde el punto de vista mecánico, se establece de la siguiente manera. Dividimos el espacio en regiones. Cada una de esas regiones le asignamos un tiempo en el que cada partícula va a estar y luego hacemos la siguiente suposición. Suponemos que es más probable una región en la que el sistema pasa más tiempo que una región en la que el sistema pasa menos tiempo. Y esto parece muy plausible. Allí donde el sistema o la partícula pasa más tiempo es donde es más probable que un observador la encuentre. Esa es la primera parte de la hipótesis ergódica. Después, podemos nosotros notar que cuando hacemos eso, la distribución más probable es la distribución en la que todas las regiones son equiprobables, donde el sistema pasa el mismo tiempo. En todas las regiones partimos nuestro sistema en regiones y en cada región va a pasar el mismo tiempo, no va a pasar más tiempo en una que en otra. Mientras pase más tiempo en una región que en otra, mientras sea más probable encontrarlo en una región que en otra, el sistema no habrá llegado al equilibrio. Cuando ya pase exactamente el mismo tiempo en todas las regiones, habrá llegado al equilibrio. La hipótesis ergódica nos permite cambiar esa distribución de tiempos que se calculan a partir de las ecuaciones mecánicas, la cambiamos por una distribución de probabilidades a priori que calculamos mediante cualquier otro método que tengamos, en particular los métodos de Gibbs o los métodos de Boltzmann. Calculamos una distribución que ya no es una distribución de tiempos, sino una distribución de espacios. Sustituimos una por otra y esto se le llama hipótesis ergódica y requiere, por supuesto, suponer que el sistema ha llegado a un estado de caos para que ya no valgan las ecuaciones del movimiento en el sentido que las entendemos. Eso es lo que nos enseñó Poincare en este libro que les acabo de mencionar, porque inmediatamente después de hablar de la estabilidad de Poisson, que es el sistema, que es el tipo de equilibrio al que queremos llegar en el sistema, el sistema físico llega a un punto de equilibrio estable en el sentido de Poisson, entonces se puede aplicar la probabilidad y eso nos lo enseñó Poincare. ¿Qué tiene de importante esta hipótesis fuera de la física? Bueno, lo primero es extrapolarla a todo el universo. Esta teoría pretende explicar la tendencia al equilibrio de un sistema. Cuando la distribución de probabilidades llega a la distribución homogénea, a lo que se llama la distribución equiprobable, allí está en el equilibrio. La pregunta es, ¿este equilibrio se mantendrá así para siempre? Bueno, no, porque es un equilibrio en el sentido de Poisson. Van a volver y va a seguirse moviendo el sistema, va a seguirse revolviendo el sistema. Y en algún momento el sistema volverá a adquirir un cierto orden y luego volverá a desordenarse. Eso es lo que se llama el teorema de recurrencia de Poincare, como ya lo explicamos en la otra vez. Es el teorema de recurrencia de Poincare el que nos resulta más importante para hacer especulaciones. ¿Por qué?
Porque si bien nosotros podemos llegar a ensueños fantasiosos con la idea de un mundo que va hacia la muerte térmica, es decir, hacia un estado de máxima incoherencia, nuestro universo nos lo imaginamos como cerrado, signifique lo que signifique que nuestro universo sea cerrado, entonces nuestro universo tenderá a un estado de máxima entropía, de máxima incoherencia, y estamos hablando de la muerte calórica del universo. Sin embargo, los que hablan de eso se les olvida el teorema de recurrencia, que fue la objeción que le hizo Zermelo a Boltzmann. Sí, llegaste al estado de equilibrio estable en el sentido Poisson, pero ese estado de equilibrio va a volver a moverse, a modificarse, recurre, es cíclico, por lo tanto el universo va a morir y luego va a revivir. Esa sería la especulación. ¿Quién fue el que llevó esa especulación a sus últimas consecuencias filosóficas? ¿Quién, utilizando la ciencia de su tiempo, intentó mostrarnos cómo construir una filosofía a la altura de esa ciencia? Recordémoslo, una filosofía se debe fundar en la ciencia, aunque muchos digan que no, que se debe fundar en los griegos. No, no se debe fundar en los griegos, se debe fundar en la ciencia de su propio tiempo. ¿Por qué? Porque todas las filosofías están presas de un horizonte intelectual que no pueden superar, que es el horizonte del conocimiento científico. Punto. Las filosofías que pretenden ir más allá de eso son filosofías que van a terminar en la falacia completa o en el misticismo más oscuro, y se podrán interpretar como sea. Bien, quien llegó a eso fue este señor, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, utilizando la ciencia más avanzada de su tiempo, la de Poincaré, la mecánica clásica de Poincaré, sin saber que esa mecánica iba a tronar a los pocos años. Recordemos que hacia 1900 Planck ya había descubierto el quantum de acción, pero todavía no se había construido una mecánica cuántica. Esa aparecerá hasta 1925. Así es que podemos concebir que el teorema de recurrencia de Poincaré y las especulaciones sobre la recurrencia del universo, que eran muy comunes en esa época, a nivel de divulgación científica existían muchos, Boyd, por ejemplo, que escribían libros discutiendo esas hipótesis de la ciencia, como hoy día existen muchos divulgadores científicos que se nos la pasan hablando de supercuerdas, universos bebé y tonterías semejantes. Bien, pues la ciencia más avanzada en su tiempo tuvo sus divulgadores, a esos divulgadores los leyó Nietzsche y construyó una filosofía del eterno retorno de lo mismo. El universo va a recurrir sobre sí mismo y tenemos pues que afrontarlo desde un punto de vista filosófico. ¿Qué significa que el universo recurra sobre sí mismo? No ya desde el punto de vista de la termodinámica de Boltzmann, que truena el teorema de H, por decirlo de esa manera, lo vuelve un teorema estadístico, no un teorema mecánico. Pero ¿qué significa para la ética? ¿Qué significa para la moral que el universo recurra sobre sí mismo? De eso es de lo que nos va a hablar Nietzsche en sus libros. Por supuesto, Nietzsche, como había comentado de Foucault, Foucault había dicho que era algo así como el gran inventor de ese estilo de filosofía oracular en el que se habla mucho, se escribe mucho, se pretende uno ser un literato y lo único que uno hace es hacerla muy confusa y muy difícil de leer. Pues Nietzsche es todavía más el verdadero inventor de este tipo de forma de hacer filosofía, la filosofía como estilo. Pero hay que recordar algo. Si nosotros leemos a Nietzsche podemos sacar algo de él sobre todo esto que les estoy diciendo, la filosofía del eterno retorno fundada en hipótesis mecánicas que él lleva a un nivel de reflexión distinto, por lo tanto es otro nivel de abstracción, pero muchos de sus imitadores, muchos de sus seguidores lo único que tienen es estilo y prácticamente no dicen absolutamente nada, se la pasan nada más fantaseando sin tener bajo ellos un soporte científico, no tenían bajo ellos un Poincaré, un teorema de recurrencia para decir que eso es lo que fundamentaba su idea, aunque Nietzsche por supuesto no lo dijo. Nietzsche no es un académico como se entiende hoy la palabra académico, no cita, no hace referencias, y cuando hace referencias insulta a aquellos a los que se refiere, pues a Kant es un asno. Supongo que hoy día no permiten eso en la filosofía, no en una revista filosófica no permiten que, oh, bueno, vamos a decir, este gran filósofo es un asno. Pues generalmente no.
no aceptarían ese tipo de artículos. Pero Nietzsche no publicaba en revistas académicas. Cuando publicó en revistas académicas fue apaleado por los académicos. Así es que él hacía sus propias ediciones. Y por supuesto conocieron y tienen mucha buena prensa. De eso es lo que vamos a discutir en el siguiente capítulo. Por lo pronto, acuérdense que deben de leer esto, que es lo que no les platican los que hablan de Nietzsche y del eterno retorno, no les platican de Boltzmann, no les platican de la termodinámica, no les platican de la irreversibilidad, no les platican que precisamente la gran solución que da Zaratustra a nuestros problemas es la solución de cómo echamos atrás el tiempo, cómo volvemos a ser jóvenes, cómo nuestras carnes ya semimuertas y putrefactas pueden volver a tener la lozanía de la juventud, cómo podemos hacer que ese hielo que se volvió agua, que fluyó debido al calor, vuelva a juntar sus partes. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo vamos a lograr que la suspensión que se dispersó sobre el fluido vuelva a juntarse en una región de ese fluido? ¿Cómo le vamos a hacer? Esa es la gran solución de Zaratustra. La gran solución está copiada directamente de los teoremas de recurrencia de Poincaré. Por eso la ciencia es importante. No se dejen llevar por los charlatanes y no se vayan muy lejos. Gracias.